Bueno, voy a empezar con el surgimiento. Desde que empezó el debate político a comienzos de los 90 sobre sobre el agotamiento en la vía armada para hacer un cambio en la sociedad, es el ELN uno de los grupos principales quien tiene que enfrentar esta discusión. Después de este corto debate, allí surge la corriente de renovación socialista en Colombia en 1991. La CRS fue una organización que surgió en desacuerdo con el ELN, que salió de allí para sumarse al ciclo de negociaciones políticas que inició el M-19 y el EPL y entre otros guerrillas. Bueno, la historia comienza el 9 de abril de 1994, cuando los guerrilleros organizados en la Corriente de Renovación Socialista, la CRS, firmaron un acuerdo de paz con el gobierno del presidente César Gaviria. La Corriente de Renovación Socialista, la CRS, nació dentro de la guerrilla ELN. Esta fue conformada por aquellos sectores que a comienzos de los años 90 consideraron que la estrategia de la lucha armada ya no era valible. Esta decisión de la negociación política ya había sido tomada por las organizaciones de las guerrillas como el movimiento M-19, el EPL, el PRT y el movimiento indígena de Quintinlá. En el mes de septiembre de 1993, los contactos entre el gobierno nacional y la fuerza guerrillera habían dado un resultado para el acuerdo de paz y para concentrarse en el corregimiento de Flor del Monte e iniciar un proceso de negociación. Luego de esta firma de acuerdo, hubieron 64 miembros de la CRS que fueron asesinados y ya después de 20 años, la Corporación de Nuevo Arcoíris fue una institución que fue un resultado del mismo proceso de esta negociación que quiere reivindicar la causa para resaltar los esfuerzos que han realizado los sectores democráticos que siguen luchando por conquistar la paz en el país. Con este movimiento se organizó un foro donde se unieron las experiencias de las gobernabilidades de los ex insurgentes en el país de América Latina. Este acto se realizaría el 10 de abril en el Centro de Memoria de Paz y Reconciliación. Ahí se presentaría una exposición fotográfica de la firma del Acuerdo de Paz en Flor del Monte de 1994. La ideología, la CRS funcionaba como un grupo guerrillero marxista-leninista. Esta era su ideología que los formaba, ya que tuvieron varios resultados de fusión con grupos de izquierda. Activa el micrófono, Mariana. Perdón, ya. Algunos grupos de izquierda del Partido Comunista Colombiano fueron la Tendencia ML, la Liga ML, el Partido Comunista de Colombia y una pequeña división del ELN. Este era llamado Movimiento de Unidad Revolucionaria, que era la MUR. La CRS también planteó la necesidad de impulsar tareas democráticas, como apoyar la Asamblea Popular y por participar en las elecciones de los alcaldes de 1990. Aparte, ellos eran guevaristas. Esta es una doctrina política de origen marxista basada en el pensamiento del revolucionario argentino-cubano Ernesto Guevara, y el objetivo de ellos era hacer un cambio social a través de la lucha armada. Bueno, ellos como tal llamados CRS no cometieron crímenes ni delitos, o sea, no cometieron acciones perpetradas, como dice ahí, pero como ellos estuvieron vinculados con el ELN, como antes eran parte del ELN, ellos sí cometieron crímenes violentos, pero ya como CRS ellos solo buscaban la paz. Bueno, las negociaciones con el gobierno comenzaron en 1994, cuando ellos apenas se separaron del ELN. El acuerdo se firmó en Flor del Monte, en el municipio Beja Sucre. El pacto tenía como tres ejes principales. El primero era reincorporación a la vida política, el segundo era
acción social en los territorios, el tercero era beneficios económicos, jurídicos y sociales. Como podemos ver, el acuerdo se parecía mucho al que hicieron con la FARC. Bueno, los programas de desarrollo regional valieron 4.484 millones de pesos. Hicieron 116 proyectos en 56 municipios. Bueno, 865 excombatientes del CRS fueron los que salieron beneficiados de todo lo que hicieron. 171 tuvieron beneficios de todo, o sea, económicos y sociales, y solo 164 tuvieron beneficios jurídicos, que que por los crímenes que cometieron antes, pues no tenían como derecho a recibir beneficios económicos. Bueno, hicieron prácticamente 5 promesas, que la primera era crear un programa de desarrollo regional para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los territorios. La segunda era promover la participación ciudadana. La tercera era analizar la situación de derechos humanos en el país. La cuarta era crear un programa de reinserción que contemplaba beneficios a la salud, educación, vivienda y también crear un programa de tierras para que los campesinos las tierras que le quitaron pudieran volver a tenerlas. Y la quinta era la que yo les dije, de beneficios políticos para miembros del CRS vinculados con delitos políticos y anexos. Y ellos tuvieron en ese año 2 curules para la Cámara de Comercio. Pero pues tristemente no todo se cumplió, ya que 64 miembros del CRS fueron asesinados durante los próximos 10 años. Eh, También algunos municipios se quejaron de que no tuvieron los beneficios que les prometieron. Algunos sí, como les comenté, fueron 56 municipios, pero no todos tuvieron. Y era eso. Y ya. Gracias. Bien, vamos con la exposición. Vamos con la exposición. Bueno, comienzo hablando yo. Empecemos con el surgimiento. Entonces, empezamos con el surgimiento del MDL. Listo. No, ahorita sí te escuchan. Bueno, entonces, ¿todavía? A nuestro grupo le correspondió el movimiento 19 de abril, más conocido como el M19. Bueno, el M19 fue un movimiento político-militar patriótico que creía en el cambio social a través de la lucha de los campesinos, trabajadores y obreros en general. Su principal objetivo era instaurar la democracia en Colombia, ya que esta guerrilla surgió gracias al fraude en las elecciones presidenciales, donde dieron como ganadora a Vista Pastrana en vez de al general Gustavo Rojas Pinilla. El M19 tuvo dirección, aportes y redes de inteligencia en varias regiones de Colombia, y algunos de los miembros que estuvieron involucrados en los inicios de este proceso fueron Carlos Pizarro, Antonio Navarro, Mauricio Germán Rojas y Carlos Duplet. Aquí su objetivo era más que todo respaldar por medio de las armas la voluntad popular, que era como juzgar al Estado colombiano por el fraude que se había hecho en las elecciones anteriores. El M19 hizo como una, ¿cómo se dice eso? O sea, hizo como publicidad, ¿sí? Publicidad, y tomó varios periódicos de Bogotá donde sus carteles o sus anuncios eran con fondo negro y tenían algunas frases relacionadas con enfermedades. Y después de esta publicidad vino la toma de la Quinta de Bolívar, donde se robaron la espada de Simón Bolívar y pusieron la siguiente frase. Pues dice que Bolívar, tu espada vuelve a la lucha con el pueblo, con las armas, al poder. Bolívar no ha muerto, su espada rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates del presente. Pasa a nuestras manos y apunta ahora contra los explotadores del pueblo. Movimiento 19 de abril. Algunas de las acciones que pusieron en práctica en estos momentos fueron el secuestro ¿de quién? De Carlos Ledger, que era un narcotraficante del cartel de Medellín, pero no lo pudieron coger porque pues él se escapó mientras lo tenían metido en un carro.
y estaba en la presidencia Turbay, creo que si no estoy mal. Pero entonces a él lo asesinaron mientras estaba en un avión, entonces pues obviamente no pudo cumplir su presidencia porque lo asesinaron en el mismo año, en 1990. Bueno, tras la desmovilización del M-19, se convirtió como tal en un movimiento político y 3 años después, del 19 de abril de 1970, este movimiento adoptó el nombre del día en el que empezó todo. Con respecto a los integrantes, se empezó formando por colombianos que tenían diferentes enfoques políticos. Algunos de los máximos comandantes fueron Jaime Batemán Cañón, Iván Marino Ospina, Carlos Toledo Plata, Álvaro Fayad y Luis Otero. Con el paso del tiempo, al M-19 entraron personas de la ANAPO, del Partido de Rojas Pinilla, del Partido Comunista y de las FARC. Bueno, la ideología que el M-19 tenía eran que, bueno, ellos eran nacionalistas de izquierda, eran socialistas de, eran socialistas democráticas y también hablaba acerca del bolivarianismo. Bueno, el nacionalismo de izquierda era que pues ellos rechazaban la dicotomía del plano. Esto quiere decir que eran tanto izquierda como derecha, ya que ellos pensaban en la justicia social, la soberanía popular y la autodeterminación nacional, tanto política pues como económica. El socialismo democrático, ello significa que pues ellos se consideraban que la democracia y el socialismo eran una sola unidad inseparable, ya que pues ellos rechazaban los métodos autoritarios de transición del capitalismo pues al socialismo. El bolivarianismo era una ideología que se ha ido desarrollando y pues se ha promovido por los partidos latinoamericanos que se han proclamado de izquierda. Bueno, las negociaciones eh, era que en los momentos especiales de la firma del decreto de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC en Cartagena. Esto quiere decir que era el grupo del M-19 que dejó las armas y pues el Estado garantizó la participación política pues de los combatientes. Listo, profe, creo que ya terminamos. Bien, muchas gracias. Vamos a retomar la exposición del Ejército Popular de Liberación, EPL. Bueno, el tema que nos correspondió es Fuerzas Revolucionarias de Colombia, que su abreviatura es FARC-EP. Estas se crean desde 1964 hasta el 2016. Son una guerrilla de extrema izquierda bolivariana y sus principales fundadores fueron Jacobo Arenas y Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o Tiro Fijo. En el surgimiento, bueno, estuvieron más o menos en 52 años de constante lucha por la paz y todo eso surgió ya que en 2004 el presidente Guillermo León Valencia decidió atacar a la República de Marquetalia y allí se encontraban unos campesinos liberales y conservadores. Entonces los sobrevivientes al ataque de Marquetalia trazan una acción militar y la llaman el Bloque Sur. Y desde ahí se arman y crean las guerrillas para, según ellos, protegerse y crean las bases para la creación de las FARC. El 27 de mayo combaten por primera vez al ejército. Bueno, la motivación de las FARC. ¿Sigo yo, cierto? Sí. Bueno, la motivación principal de las FARC era el de establecer un Estado socialista en Colombia. Ellos lo que buscaban era finalizar las desigualdades sociales, las políticas y económicas.
y ellos también buscaban acabar con la intervención militar y de Estados Unidos en Colombia. La motivación principal de los campesinos para luchar y rebelarse fue el abandono que se presentó por parte del Estado. Bueno, en cuanto a la ideología de las FARC, ellos eran de extrema izquierda, tanto políticamente como socialmente. Ambas eran marxistas, leninistas y bolivarianos. Cuando decimos bolivariano nos referimos a que ellos siempre quisieron dejar en alto el nombre de Simón Bolívar y consideraban que nosotros, o bueno, el Estado colombiano, debía seguir el nombre que él había dejado, porque consideraban que él no solamente apoyaba a la gente de poder, sino pues también apoyaba a las áreas rurales. Surgen del Partido de la Unión Patriótica, que se fundó en 1985. Para Se te está trabando. y Se te trabó, Dani. De abril a mayo, en Sumapaz se realizó la segunda conferencia del Bloque Sur. Y aquí definieron cosas como definir los estatutos, el reglamento interno y quién iba a gobernar y quién iba a estar al mando de la guerrilla. Y aquí se unen con la clase obrera del pueblo trabajador. En 1982, en mayo, en Meta, su objetivo era llegar a más de los 30.000 guerrilleros. Y aquí hicieron la séptima conferencia y se adaptan el nombre de Ejército del Pueblo, que es el EP que está después de las FARC, o sea, está FARC, EP, y ese EP lo adoptan y significa Ejército del Pueblo. Bueno, las características de las FARC, la primera es que las FARC fue un grupo activo a partir de abril de 1964 en Colombia. Otra característica es que los aliados principales de las FARC eran el EPL, el M-19 y el ELN. Bueno, las FARC también fue designada como una agrupación terrorista por Estados Unidos, Perú, Chile, Nueva Zelanda, Colombia y Canadá. Y fue excluida de la lista de las organizaciones terroristas por la Unión Europea en 2016. En 2016 se calculaba que aproximadamente las FARC contaba con unos 7.000 integrantes. Y las FARC se encontraban activos en varias regiones del país, pero sobre todo eran el centro, el sur y el oriente colombiano. Bueno, en cuanto a las acciones perpetuadas y el armamento que usaban, para nadie es un secreto saber que algo que hacía frecuentemente las FARC era asesinar. De hecho, la ONU los culpa de más o menos más de 1.200 asesinatos. Normalmente el arma que usaban era la ametralladora M60. Otra cosa que hacían las FARC era colocar minas antipersonas, usualmente en el campo, y dado esto muchas personas quedaban mutiladas, más que todos los soldados. Aparte secuestraban a menores de edad. Mucha gente se pregunta que por qué menores de edad o jóvenes, pues era porque las FARC necesitaban más guerrilleros. Entonces por eso se enfocaban en secuestrar a los chiquitos para poderlos entrenar y educar pues con su pensamiento y para enseñarlos a disparar y todo eso. Aparte de eso, pues violaban jovencitas y estuve viendo varios testimonios de varias chicas que fueron violadas por guerrilleros y decían que cuando quedaban embarazadas las obligaban a abortar a través de pastillas y diferentes métodos. Daban ataques a bienes civiles. Entonces, por ejemplo, ellos iban al campo y amenazaban a una familia. Si esa familia no les entregaba su territorio, su casa, sus propiedades, los mataban. Otra cosa que hacían, bueno, era el uso de drogas y la intervención del narcotráfico. Usaban drogas como éxtasis, cocaína y marihuana. Cuando empezó a haber una intervención del narcotráfico en las FARC fue cuando ellos desviaron totalmente su propósito. Ellos se crearon, como dijimos anteriormente, para ayudar a los campesinos a ir contracorriente del gobierno, pero cuando empezó a meterse el narcotráfico como Pablo Escobar y todo eso, ellos empezaron a tener también mucha corrupción, entonces empezaron a tener mucha ambición y avaricia hacia el dinero.
Entonces empezaron a pasar droga y otras cosas. Y también, por último, atentados terroristas, principalmente en áreas rurales, lo que expliqué anteriormente. Ellos iban y si no les entregaban lo que ellos quisieran, los mataban. Y no los mataban de cualquier manera. Normalmente primero les quitaban ciertas partes del cuerpo y ahí sí después los mataban. Y ya. Bueno, las negociaciones. Las negociaciones para la paz con las FARC fueron 3 los intentos fallidos para lograr la paz. El primero fue bajo el gobierno de Belisario Betancur, donde se firmó un acuerdo. El acuerdo se llamaba La Uribe, entre las FARC y el gobierno. El acuerdo posibilitó el nacimiento de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica era el partido político formado por desmovilizados guerrilleros. Pero pues el diálogo pues fracasó en 1987 por falta del apoyo político. El segundo intento fue cuando estaba César Gaviria en la presidencia. Él ordenó el ataque a la Casa Verde. La Casa Verde era el centro de mando de las FARC. Esto hizo que pues se rompiera todo, o sea, se rompiera de manera oficial cualquier intento de acercamiento con las FARC que se había iniciado en el gobierno anterior, en el gobierno de Betancur. Luego más adelante, pues César Gaviria instaló una mesa de conversaciones en Caracas, Venezuela. Pero tras un golpe de Estado, la mesa se trasladó a Tlaxcala, en México, y se logró una negociación, pero pues 10 meses después de iniciar las negociaciones, se supo el secuestro y la muerte del exministro de Defensa, Argelino Durán, y por esto pues se suspendieron las negociaciones. Y la tercera fue con el expresidente Andrés Pastrana. El proceso de paz inició en enero de 1999 y este proceso avanzó en medio de la confrontación. Nunca hubo un alto al fuego y el proceso se extendió durante 3 años más por las numerosas interrupciones y por las continuadas violaciones a los derechos humanos que se presentaban por parte de las FARC. Y pues por todas estas violaciones de los derechos humanos, el gobierno asumió la falta de voluntad de las FARC para la negociación y en octubre pues se finalizaron las negociaciones. Y en octubre de 2001 se intentó volver a retomar las conversaciones, pero fracasaron otra vez. ¿Listo? Bueno, no, ahí sí. Bueno, ahí ya está lo que Como ya decía expliqué. Stephanie, la negociación entre las FARC y Belisario Betancur estudió principalmente comenzó en 1986 y como decía también Stephanie, se crearon la Unión Patriótica, la UP, para servir como ayuda cuando firmaron la paz con Belisario Betancur. En 28 de marzo de 1984, Belisario Betancur como el primer pacto para la paz y que era un cese al fuego. Y en 1987 las FARC conforman la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y también por eso es que se les llama bolivariana y se alían con el EPL y el ELN buscando una paz, unidad y orden dentro del gobierno. Porque tanto de parte del gobierno como de parte de las guerrillas no hubo un acuerdo, no se respetó el acuerdo que tenían y entonces sí acabó este proceso de paz. Bueno, las negociaciones con Andrés Pastrana, como lo dijo Steffi, duraron aproximadamente 1 año y unos meses, pero el 7 de enero de 1999 fracasa totalmente esta negociación debido a que Pastrana se iba a reunir con Tiro Fijo y este nunca llegó. Ese encuentro era para firmar el primer acta de negociación para la paz. Entonces, como Tiro Fijo no llegó, el pueblo colombiano lo que creyó era que era una burla hacia como tal el territorio colombiano y el gobierno. Entonces ahí se cancela. Muchos expertos dicen que no se dio además porque ninguno de los dos participantes quería la paz, sino lo que quería era como mostrar que alguno de los dos iba a tener la victoria. Entonces, pues si no había el corazón dispuesto, pues obviamente no se iba a poder. Entonces, esta negociación también fracasó. La tercera negociación se dio con César Gaviria y en 1990, también acá cabe resaltar que murió uno de los fundadores, que es Jacobo Arenas, por un ataque cardíaco. El 9 de diciembre del
gobierno de César Gaviria decide atacar a la Casa Verde. La Casa Verde es como una